de los comicios, a una semana del 22 de octubre, y créanme que de los recuerdos que tenemos de las campañas, esta ha sido sin lugar a dudas el trayecto entre las primarias y el próximo domingo 22, indudablemente ha sido un tiempo donde la verdad la política pareciera que se planchó, al menos en términos de campaña electoral. Obviamente, en las últimas semanas y sobre todo en la última semana, el clima empezó a crecer y probablemente en estos días que vienen por delante, la última semana de campaña, menos de una semana, porque en realidad el próximo viernes a las 8 de la mañana comienza la veda electoral, tendremos por supuesto novedades, algún tipo de declaración fuerte, como sucede habitualmente en toda la campaña, pero hay una especie de sensación de cosa juzgada electoralmente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el orden nacional. Y un ejemplo de ello se vio durante todos estos días en la ciudad de Mar del Plata, donde se estuvo desarrollando el coloquio de ideas, este coloquio que reúne a los principales empresarios de la Argentina y que durante el kirchnerismo era casi como una mala palabra concurrir allí. Lo hacía Daniel Scioli, por ejemplo, gobernador entonces de la provincia de Buenos Aires, y muchos lo veían a Scioli como un hereje del kirchnerismo por justamente reunirse con esos sectores empresariales en la Argentina. Ya el año pasado había cambiado el clima, pero este año, quienes estuvieron en IDEA y quienes conocen, digamos, lo que pasó internamente allí, se ha visto una situación muy diferente, con un optimismo, cuentan, de los empresarios incluso superior a lo que pueden mostrar los dirigentes políticos. Y esto tiene que ver con lo que hoy parece ser, repito, una cuestión hasta juzgada, que es el resultado electoral del próximo 22 de octubre. Siempre las miradas, como batalla central del campo electoral, estuvieron posadas o se posan sobre la provincia de Buenos Aires, porque allí no solo Cambiemos, digamos, debe solidificar esa base electoral que empezó a mostrar en el 2015 y que tiene como máxima abanderada a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, sino que también es donde participa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y donde muchos creen que la elección de Cristina, probablemente si la pierde, es una de las finales batallas electorales de la expresidenta. Cuestión que para mí habrá que observar más adelante el devenir de la historia política, porque clausurar la idea o la posibilidad de que alguien por perder una elección quede fuera del mapa político me parece de por sí ya una aseveración bastante exagerada y les diría que hasta riesgosa. Hay sobrados ejemplos en la Argentina de que alguien que perdió una elección, incluso con muy bajo porcentaje, después no pueda convertirse más adelante en una figura política importante. Sin ir más lejos, la propia Carrió. Con Carrió, digamos, hemos tenido y hemos visto cómo puede un dirigente político pelear una elección presidencial en su momento, en el 2003, bajar a un porcentaje ínfimo en una elección siguiente y hoy, por ejemplo, estar a punto de marcar un récord histórico de diferencia y de votos en la ciudad de Buenos Aires por sobre el kirchnerismo y sobre todo por sobre Martín Lustó, el candidato que muchos creían podía ser el que le hiciera sombra en el futuro a Horacio Rodríguez Larreta, como ya sucedió en el 2015 en una elección apretada para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de que Lustó hiciera una buena elección en la ciudad en esta contienda lo proyectaba quizá con muchas más chances para el 2019 en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy esos escenarios prácticamente nadie ya los ve. Hoy lo que se está hablando es que después del 22 de octubre lo que empezará a solidificarse es la real posibilidad de que el presidente Macri vaya por su reelección en el 2019, que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suceda lo mismo, vaya por su reelección en la provincia de Buenos Aires, y que Horacio Rodríguez Larreta vaya por su reelección en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto es lo que trasciende, digamos, del clima que se está viviendo electoral hoy en la Argentina, basado, por supuesto, en una mirada muy porteña o metropolitana de la cuestión. Quizá cuando uno camina por el interior se encuentra con realidades también un poco diferentes. Pero a diferencia de lo que sucedió en Las PASO, nos encontramos con que hay dos grandes distritos electorales que en Las PASO fueron, por poco, pero fueron desfavorables en sus resultados a el oficialismo, a Cambiemos, que hoy probablemente pueda eso darse vuelta. Y estamos hablando de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, donde la mayoría de los sondeos que circulan de manera pública
que no hay que prestarle tanta atención porque siempre persiguen el objetivo de instalar una sensación o de por lo menos direccionar la opinión pública, y sobre todo los sondeos que circulan en el ámbito privado, que tienen en su poder los funcionarios, tanto del oficialismo como de la oposición, donde la mayoría de ellos, les diría casi en el 100% de esos sondeos, está ganando Cambiemos en Buenos Aires. Algunos por darle una mayor diferencia, otros una menor diferencia. Yo lo resumiría en que hoy la diferencia a favor de Cambiemos, en este caso de Esteban Bullrich, que es el candidato a senador, por sobre Cristina Fernández de Kirchner, es del 3,5%, ese es el promedio que arrojan la mayoría de los sondeos cuando se está estudiando el comportamiento electoral. Es más, les diría, un dato adicional. Probablemente, ante una mayor participación del electorado el 22 de octubre, los porcentajes que vayan a obtener los candidatos quizá observen un retroceso. ¿Cómo es esto? Claro, digamos, no es que lo va a votar menos gente. Porcentualmente, al participar más gente, probablemente los números del mes de agosto se reduzcan un poco. Hoy cuando vemos encuestas, por ejemplo, hay un sondeo que le da a Esteban Bullrich el 33% de los votos, es decir, menos de lo que obtuvo en las PASO, pero esto tiene una explicación. Si va más gente a votar, se amplía la brecha donde se dividen los porcentajes y quizá se reduzca un poco ese número, lo que no quiere decir que lo vote menos gente, sino que porcentualmente hay una diferencia, como también es la manera de contar los votos en una elección PASO con respecto a una general, donde en una de ellas, en esta que viene ahora, los votos en blanco, los votos nulos y demás forman parte del 100% de la torta para después hacer el porcentaje final. Pero repito, hay una sensación de cuestión cerrada y también hay una sensación de que tanto Sergio Massa como Florencio Randazzo no estarían perdiendo gran parte de su caudal electoral que obtuvieron en las PASO. Y este es un dato importante porque, repito lo que hemos dicho a lo largo de todo este ciclo, antes de las elecciones, y lo vamos a volver a decir hoy, a una semana de los comicios, lo que se vota no es solo senadores nacionales. Se ha puesto mucho el foco sobre ello, ¿no? Si se ha discutido, incluso hasta la propia Cristina Kirchner, cuando en uno de sus spots publicitarios habla, dice: Jorge Tayana, que es su compañero de fórmula para el Senado, debe ser el tercer senador por la provincia, casi cerrando la discusión al tema senadores. Y aquí, repito, no es lo único que se vota hoy en la Argentina y en este caso en la provincia de Buenos Aires. Se eligen 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, pero también se eligen 35 diputados nacionales. En esta región de la provincia de Buenos Aires se eligen 8 senadores provinciales, cuyos cargos tienen vital importancia para la vida de todos nosotros, los que vivimos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, porque en la legislatura de la provincia se aprueban o no las leyes que nos rigen en el día a día a todos los bonaerenses. Y en la primera sección electoral, que es donde estamos enmarcados básicamente con este programa, con el canal provincial, se eligen 8 senadores provinciales. Por ejemplo, los senadores tienen la facultad en la Comisión de Acuerdos de la designación de los jueces en la provincia de Buenos Aires, tema muy discutido hoy en la Argentina, el Poder Judicial. De hecho, hemos visto en estos días una encuesta que hablaba de que el Poder Judicial tenía una muy mala imagen entre los ciudadanos de nuestro país. Bueno, eso se define en el Senado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que se elige ahora. Es decir, y bueno, después tenemos la realidad comunal, la realidad de los distritos, donde se eligen concejales. La mayoría de los distritos se elige o renueva la mitad del cuerpo legislativo, 12 concejales sobre los 24 que tienen. Entonces, digamos, no cerremos yo la discusión a si Cristina sí o Cristina no, o si Cambiemos sí o Cambiemos no. Es verdad que es la estrategia que ha marcado hasta aquí y que le ha servido al gobierno y a Cristina Kirchner para mantener esta polarización donde uno gana y el otro gana menos o pierde, pero gana también algo, porque después las otras fuerzas políticas también luchan por sostener sus porcentajes, aumentarlos por supuesto, y lograr así, digamos, mayor representación que después va a terminar tallando en la vida de todos los días, sobre todo de los bonaerenses, Entonces, cuidado, porque lo único que hablamos es si gana Cambiemos, si pierde Cristina, si Massa entra o no entra al Senado, si Randazzo sostiene sus votos, pero detrás de ellos hay muchos nombres que pueden ingresar o no
en el ámbito legislativo. Y esto me parece que es una cuestión que la política lamentablemente ha ido alejando a la población en general de quiénes son sus representantes, porque bueno, nos hemos encontrado también con grandes fiascos a la hora de la designación de un diputado, un legislador que ingresa por un partido, después se va a otro, cambia su opinión a mitad de camino. Esto también, por supuesto, ha contribuido en el tiempo a perder la confianza y dejar de prestarle tanta atención, ni que hablar con los consejos deliberantes, ¿no? Si siempre lo digo, si uno hace una encuesta en la plaza de cualquier distrito del conurbano y le pregunta a la gente que trabaja o que viene de trabajar o que va a trabajar y que está transitando por allí, si me puede nombrar de los 24 concejales que tiene su municipio y que lo representan a ellos en el Consejo Deliberante, ¿cuántos me puede nombrar? Y seguramente no muchos, me van a nombrar 2 o 3, con suerte. Cosa que vamos a hacer, vamos a salir uno de estos días a la calle y vamos a ir a preguntar a la gente a ver cuántos concejales conoce de su distrito. Y les puedo asegurar que el número va a ser bajísimo. Pero bueno, en este último tramo de la campaña nos vamos a meter en algunos datos que tienen que ver con lo que va a suceder, lo que creemos que podrá suceder, no solo a nivel provincial, donde, repito, muchos hablan de que la cuestión parece hasta juzgada y terminada. Yo creo que va a ser una elección muy pareja de todas formas, que va a haber una definición, no digo tan cerrada como en las PASO, pero sí una definición pareja, que no va a haber una gran ventaja para uno sobre el otro, en el primer y segundo puesto me refiero, y bueno, sobre todo porque si tenemos esta información de que muchos sondeos hablan de un 3,5%, estamos dentro de lo que los encuestadores admiten siempre como el famoso margen de error. La expresidenta Cristina Kirchner está muy activa en el conurbano, lo hemos visto la semana pasada en Malvinas Argentinas, encabezando un acto en el Polideportivo de Granbur, después estuvo en Escobar. Hay toda una cuestión interna dentro del peronismo muy fuerte, porque muchos ya están pensando en lo que viene el 23 de octubre, más de lo que va a suceder el 22, es decir, dan como consumada una derrota de Cristina, y entonces empiezan a observar cuál va a ser el panorama a futuro de su espacio político, del peronismo, cómo se reconstruye. Generó mucho revuelo esa foto de Gustavo Menéndez, de Nardini, junto con el presidente del bloque de senadores de la Nación del Peronismo, me refiero a Miguel Ángel Pichetto, que ya ha dicho que Cristina no va a ser bienvenida al bloque del peronismo, bloque que ya se está punteando con posibilidades de incluso ser un bloque mayoritario en la Cámara Alta, es decir, de superar al bloque de Cambiemos. Están hablando de entre 29 y 30 senadores propios del peronismo, 6, 7 u 8 que estarían en un bloque con Cristina Fernández de Kirchner. Esto ya hoy se está punteando y por supuesto va a marcar el ritmo de lo que vendrá en la política argentina después del 23 de octubre o del 22 de octubre, a partir del 23 de octubre, donde no solo se van a discutir cuestiones centrales, donde ya se hablan de reformas laborales, donde se habla de reformas impositivas. La provincia de Buenos Aires ha esbozado la idea de una modificación en la alicuota de los ingresos brutos, una buena noticia en principio, después habrá que ver los alcances de la misma, lo cual, está marcando un ritmo donde la discusión de nuestro país no solo será una cuestión en términos de reorganizaciones partidarias, sino también de temas centrales de nuestro país. Por supuesto que a partir del 23 de octubre se lanza la carrera presidencial, ya está, ¿no? Con esto que les contaba recién, el oficialismo seguramente quedará enmarcado en la posibilidad de una reelección para el presidente, para la gobernadora y también para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver cómo se comporta el voto en las intendencias para saber qué intendente queda mejor parado que el otro, pensando en el futuro, pero también es muy relativa a veces la elección intermedia. Ya han quedado hay sobrados ejemplos de que no siempre lo que sucede en la intermedia termina después replicándose cuando viene la elección por el poder más fuerte, que son los poderes ejecutivos. Ya hay sobrados casos, es decir, Massa ha ganado en el 2013 la elección intermedia y después no pudo ser electo presidente en el 2015. Ha sucedido lo mismo en otras ocasiones con Francisco de Narváez en su momento, que ganó el 2009 y después no pudo ser electo gobernador en el 2015 como era su intención en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo podemos hablar de los municipios. Hay infinidad de casos donde la oposición gana en un municipio en la intermedia y después no puede imponerse en la general cuando se vota el intendente. Bueno, hay numerosos casos de esto, pero son discusiones que van a venir indefectiblemente a partir del 22 de octubre a la noche. No solo en Buenos Aires, sino en el resto de la Argentina, porque ya hay gobernadores que van a pretender, por supuesto, mostrar su intencionalidad política hacia futuro.
En este ámbito de la provincia y en esta región en particular vamos a tener por delante una semana muy intensa, porque entre otras cosas va a estar la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza un acto en Racing, en el estadio de Racing, casi como cierre de campaña, aunque no va a ser el cierre definitivo, pero va a ser una especie de acto masivo para mostrar un poder de movilización importante en el estadio de Racing. Y después está previsto que visite San Miguel y José Cepaz, distritos diferentes en su composición electoral. Es toda una cuestión interesante para observar, porque va a ir a San Miguel, que hoy San Miguel debe ser uno de los municipios de Cambiemos con más desarrollo y explotación de obra pública del conurbano, sin lugar a dudas. Quien transita por San Miguel hoy se encuentra con que la obra pública está, digamos, por todos lados, brota como hongos, las calles con asfalto, la construcción de túneles, la ampliación de las arterias, es decir, hay una explosión de obra pública en San Miguel como nunca vista en su historia. Esto es una realidad. A ese distrito va a ir Cristina para apoyar al candidato local, en este caso es Franco Laporta. Reclamo que le han hecho los intendentes a Cristina diciendo: pida el voto por la boleta completa, no solo la de usted, porque nos jugamos mucho también en los niveles locales, los concejales, la representación en los consejos escolares. Entonces, digamos, además muchos de los candidatos locales están, digamos, atados casi, les diría, a suerte y verdad con el futuro y cómo le vaya a Cristina. Y si encima Cristina no promueve la boleta completa, pueden tener todavía más dificultades. Ese me parece que es un caso como el de San Miguel, donde va a estar Cristina recorriéndolo con el candidato local de Unidad Ciudadana, Franco Laporta, que trató, digamos, tímidamente de mostrar también acompañamiento de otros sectores del justicialismo que habían estado en líneas políticas diferentes y que no habían acompañado a Laporta en el comienzo de su campaña electoral y que ahora se sumaban. Esto fue un poco la respuesta a lo que se consideró un desangre por goteo fuerte, importante, de dirigentes, de ex militantes que trabajaban en Unidad Ciudadana, algunos apoyándolo a Laporta, algunos incluso integrando hoy la lista de Franco Laporta, pero yéndose de Unidad Ciudadana a Cambiemos, sacándose la foto con el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel, con Reverdito, y con el secretario de Gobierno del municipio, con Calvente. O sea, una definición política muy fuerte que trató de contrarrestar Laporta, mostrando en una conferencia de prensa algunas incorporaciones de dirigentes que no lo habían acompañado antes y que ahora deciden un poco más mostrarse de manera pública ante este discurso del mal menor. Digamos, no estamos de acuerdo demasiado con Cristina, pero entre Cristina y Macri votamos a Cristina o acompañamos a Unidad Ciudadana porque no queremos el ajuste, etcétera, etcétera. Este discurso que se ha escuchado muchísimo a lo largo de la campaña. Y también va a estar en José Cepaz. Totalmente distinto el panorama en José Cepaz, con un Mario Ishi que ha dicho: yo le di libertad de acción a todos mis militantes. La realidad es que la lista de Unidad Ciudadana está compuesta por integrantes de su gobierno. En mayor o menor medida son todos integrantes de su espacio político que deciden apoyar a Cristina y que la reciben en José Cepaz también en la próxima semana.